Saludos a nuestra audiencia de Lealtad Venezuela. Hoy vamos a tener un programa sumamente especial porque vamos a tocar un tema sensible para todos los venezolanos. Y es que vamos a hablar hoy del Esequibo, territorio nuestro. Y hoy vamos a explicar por qué los 159.000 kilómetros cuadrados son de Venezuela. Para ello tenemos un compañero especial. Actualmente es asesor de la Comisión Especial para la defensa de nuestro Esequibo venezolano. Y nada más y nada menos me acompaña el magistrado Juan Mendoza Jover. Viene ese también magistrado de la Sala Constitucional. Y su recorrido académico ya realmente no importa. Lo que importa es lo que explique hoy el compañero Mendoza Jover. Bienvenido, Mendoza, a nuestro canal de Lealtad Venezuela. Bien, muchísimas gracias. Honrado con tu invitación. Y bueno, en primer lugar, felicitarte por esta nueva faceta en tu vida, de llevar este programa en Lealtad Venezuela. Y vaya que estos son momentos para la lealtad en este y en otros temas tan importantes como es el del Esequibo. Bueno, me siento muy honrado de estar en tu espacio y por supuesto en mi condición, primero como ciudadano venezolano, como jurista, como magistrado emérito que somos del Tribunal Supremo de Justicia, en una materia que nos compromete tanto con la historia actual, con la historia presente y con la historia futura, pues, de nuestra hermosa y querida y amada República Bolivariana de Venezuela. Nuestra patria, tu patria, la de todos los venezolanos. Pero antes de comenzar el programa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Lealtad Venezuela, Facebook, Telegram, TikTok, Threads. Redes sociales. ¿Tienes redes sociales, Juan? Fíjate que no. Pero ya en cualquier momento y atendiendo tus indicaciones y tus recomendaciones en esta nueva etapa, tenlo por seguro que en cualquier momento vamos al tema de las redes sociales. Así es. Lealtad Venezuela. Lealtad. Hoy nos convoca entonces a esta audiencia porque vamos a tratar el programa y de explicar, de ser lo más sencillo posible para que los venezolanos entiendan la importancia del tema del Esequibo, tanto el territorio, pero también sus razones históricas. Mendoza, entramos entonces en materia. Sí, señor. Las razones del Esequibo. Bueno, fíjate, la primera, que eso es parte integrante de nuestro territorio nacional, de nuestro espacio geográfico nacional, un territorio que nos pertenece por el uti possidetis juris bolivariano. Bien, fíjate, esta es una historia que tiene desde nuestro presente y hacia nuestro futuro. Obligatoriamente tenemos que darle una pequeña revisión a la historia que comprende más o menos 525 años. Cuando Cristóbal Colón llega a estas tierras, no llega como Cristóbal Colón. Siempre se nos enseñó en la escuela que Cristóbal Colón fue el que descubrió a la América, y no es así. Es la corona española en ejercicio de los derechos internacionales, el derecho internacional de navegación que existía en la época, donde un país, un estado, una bandera descubría alguna tierra. Esa tierra tenía derecho de exploración y lo que ellos le llamaban conquista o usurpación, vamos a decirlo así. Bueno, en efecto, a tierra firme venezolana llegan para 1498 en agosto la tercera expedición hacia América al mando del almirante Cristóbal Colón a nombre de la corona española, y es ahí cuando Juan de Esquivel, un piloto navegante que acompañaba a la tripulación, navegan por el río Orinoco y el río Esequibo. Era un equipo logístico importante, era prácticamente un equipo de carácter militar, y los acompañaban, entre otros,
cartógrafos, navegantes, digamos naturalistas, dibujantes, etc. Y un cartógrafo llamado Alonso de Ojeda dibuja el río y precisamente es en el año 1499, un año después, cuando le da el nombre del río Esequibo, en honor a Juan de Esquivel, que era el piloto navegante que navegó por primera vez a nombre de la corona española el río Esequibo. Bueno, Juan de Esquivel lo honran con el nombre del río Esequibo. Fíjate que Juan de Esquivel es un nombre castellano, no es un nombre holandés, no es un nombre inglés, no es un nombre francés ni portugués, es español. Y esta primera referencia cartográfica de ese año 1499 pasó a ser el límite del territorio español al norte y al oriente de Suramérica. O sea, los holandeses se referenciaron siempre de esta cartografía de Alonso Ojeda para indicar sus fronteras con España. Y ese es un primer elemento histórico que debemos analizar. Porque fíjate, los españoles navegaron todo el río Amazonas, todo el río Negro, todo el río Orinoco y todo el río Esequibo precisamente para hacer presencia de la corona española, clavar sus banderas y decir estos son territorios que pertenecen a España. Tanto es así que el alcance territorial que tenía la corona española era toda la Guayana, incluyendo la Guayana Esequiba venezolana, la República Cooperativa de Guyana, Surinam y todo lo que es la Guayana francesa y llegaba hasta Amapá. Esos territorios completos era el alcance territorial de la Guayana española. ¿Qué sucede con eso? Bueno, fíjense, producto de las guerras napoleónicas, España estaba enfrentando una guerra de los 100 años, luego la guerra de los 80 años, la guerra de los 30 años, con Francia, con Holanda, con la misma Inglaterra. Tuvo que ceder muchos de los territorios ocupados por España. Europa estaba muy convulsionada. Era un problema geopolítico lo que tenía la Europa de entonces y por supuesto las coronas estaban peleando entre sí por la ocupación del territorio, que no era otra cosa que el ejercicio geopolítico económico del derecho a la navegación y la conquista de la famosa ruta de la seda hacia el Asia. Bueno, en líneas generales, Europa va perdiendo territorios europeos y por supuesto sus conquistas en América, en ultramar, también tiene que ser territorio producto de los múltiples acuerdos a los cuales llegó con las potencias con las cuales tenía conflictos bélicos. Fue así como poco a poco España fue perdiendo parte de sus territorios y hoy podemos decir que buena parte de ese territorio, uno quedó para lo que era el reinado de Portugal, la Guayana francesa, que actualmente es Guayana francesa, y las posesiones holandesas, que para ese entonces eran Surinam y lo que es hoy la República Cooperativa de Guyana. O sea, es importante entonces reconocer, explicar la razón histórica para entender ahora el presente y por qué nosotros afirmamos que el Esequibo es territorio venezolano. Hay tres tiempos históricos importantes para analizar el tema del por qué no solamente el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela es de Venezuela desde los tiempos en que llegó la corona española a estas tierras, sino que hay tres tiempos históricos que nos hacen demostrar el por qué esos 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba son de Venezuela. Digamos, de 1498 hasta 1777, bueno, hubo una real posesión española de la antigua Capitanía General de Venezuela. En 1777 es cuando se establece la Capitanía General de Venezuela, es decir, la corona española organiza jurídica y administrativamente sus posesiones en la América y bueno, ejecuta actos muy importantes que tienen que ver, digamos, con la integración de esas provincias. Ya en 1776 se había nombrado un intendente para las provincias de Venezuela, de Maracaibo, de Guayana, de Cumaná, las islas de Margarita y la isla de Trinidad,
que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, es decir, nuestros territorios se extendían hasta Trinidad. En 1777, por Real Cédula, se crea la Capitanía General de Venezuela y en el 1786 ya se crea la Real Audiencia de Caracas para desprendernos jurídicamente de la Real Audiencia de Santo Domingo. Es decir, que todavía entonces, ya en 1700, todavía 1700, finales de 1700, éramos Capitanía General. Totalmente. Fuimos capitanía con sus provincias. A partir de 1777 formalmente. Okay. Ya la corona española tenía, digamos, una división político-administrativa bien interesante. Inclusive el hecho de las encomiendas, las misiones y las poblaciones para doctrina, para ciudades, para fuertes militares ya existía en 9 provincias distribuidas dentro del territorio venezolano. Ahora, hay un tema interesante que tiene que ver con lo actual y que quería comentarte. Es que en la narrativa histórica que presenta la República Cooperativa de Guyana en su demanda unilateral contra Venezuela, en esa narrativa histórica ellos señalan que la corona española se asentó en la Nueva Granada, hoy Colombia, y que con mucho esfuerzo lograron llegar hasta el Orinoco. Cosa que es totalmente falsa, porque como ya lo vimos, España navegó desde 1498 todo el río Esequibo. De hecho, el nombre del Esequibo viene de uno de sus pilotos españoles, no de un holandés, no de un inglés, no de un francés, no de un portugués. Y es importante también destacar que ellos introducen esa demanda en la Corte Internacional, pero ¿quién hace el escrito en el 2015? ¿Quién hace la narrativa histórica? ¿Quién hace la narrativa histórica? Bueno, fíjate. Porque ellos utilizan a la autoridad guyanesa, pero ¿quién lo hace? Eso es importante porque forma parte ahora de la historia, del pasado y del presente ahora actualmente, que estamos ahorita evidenciando. Claro, fíjate, es un hecho público, notorio y comunicacional que la ExxonMobil hizo del conocimiento de la comunidad internacional que era ella quien estaba financiando el juicio de Guyana contra Venezuela. La ExxonMobil. La ExxonMobil que viene de la antigua Creole, claro. Que era la que de una u otra manera han tratado digamos, de explotar la industria petrolera a nivel mundial. Esto es para entender la realidad que nos convoca hoy en día. Y esa realidad es que la ExxonMobil es la que ella admite, ¿no? Que lo está asesorando, que está haciéndole... Sí, de hecho hasta dijo la primera entrega en dinero que le hizo a los abogados que iban a representar a Guyana en la demanda unilateral. Creo que hablaron de $18 millones, algo Correcto. Así, para pagar la primera entrega de los honorarios profesionales. Correcto. Entonces, la ExxonMobil está metida en el tema del juicio de la Corte Internacional. Sí, de hecho, pareciera que es más una pelea que tiene la ExxonMobil a través de Guyana, que es un protectorado inglés. Correcto. Eso lo sabemos desde su génesis cuando se independizan del Reino Unido en 1966. Ya es público que hay la orden de independencia número 575 emanada de Su Majestad la Reina de Inglaterra. Es la que dicta de cómo va a ser las pautas de independencia de la Nueva Guyana. Le dicta inclusive su constitución. La primera constitución es la de una orden emanada de la reina. De la reina, firmada en el Palacio de Buckingham. Y la reina inclusive se reserva para sí la representación del Ejecutivo guyanés en 1966, que es un tema que tendrá que evaluarse en algún momento. Claro. Pero ellos son un protectorado y como protectorado se dejan llevar, digamos, por quien les ofrece más dinero. Y en este caso, después del 2015, cuando ya descubren la ubicación de los pozos petroleros que están en nuestro mar territorial, porque hay que decirlo, es nuestro mar territorial el que le pertenece a Venezuela, por uti possidetis iuri, es cuando la ExxonMobil de frente se mete en el litigio, porque hay algo que con esta demanda unilateral, históricamente lo único que se demuestra es que Guyana no tiene ningún territorio, ninguna titularidad sobre ese territorio. No tienen ninguna soberanía legal sobre ese territorio. Lo que tienen es una ocupación vulgar que está al margen del derecho internacional y que, bueno,
curiosamente, esa es parte del litigio actual que nos toca a esta generación defender para el bien de Venezuela. Okay. Entonces, sigamos un poquito con la razón histórica para entender y llegar a 1800, que es donde comienza la historia de Venezuela. Bueno, fíjate, la historia del Estado constitucional venezolano, vamos a decirlo Claro, así. correcto. Porque ya, como les había dicho, en 1786 se había creado la Real Audiencia de Caracas, una máxima autoridad judicial, porque la corona española de una u otra manera entendía que este territorio era muy importante, es la entrada y la salida de un continente. Claro. Y por supuesto tenía que organizarlo jurídicamente, administrativamente, y por eso le da cierta independencia a la Capitanía General y le crea su propia Real Audiencia de Caracas, desprendiéndose de Santo Domingo, inclusive el Virreinato de Santa Fe en Bogotá. En el año, y hay un documento importante, un poquito hablando de esa narrativa falsa que monta la ExxonMobil en su demanda, es que ellos dicen que España se instala en lo que era la Nueva Granada, hoy Colombia, y que con mucho esfuerzo llegó hasta la boca del Orinoco, cosa que es falsa, porque la historia en esto es muy clarita, fíjate. En 1605, España, para defenderse de la piratería francesa, piratería holandesa, piratería inglesa, es decir, el Caribe estaba infectado de piratas que buscaban oro, saquear las perlas, saquear el guano de las Islas de las Aves, correcto, tomar posesión, saquear los pueblos y atacar a la corona española. España crea un fuerte militar en la península de Araya. Las salinas de Araya están consideradas como una de las mejores salinas del mundo y estaban en el muy buen interés económico de las potencias europeas. De hecho, ahí hace un paréntesis ahí, porque Holanda tuvo invadida las salinas de Araya. Claro, no fue Holanda, fueron los piratas holandeses. Y ellos utilizaban por 20 años. Utilizaban la figura de la Compañía de las Indias Occidentales para que con ese fin, tratando de simular un comercio legal, que no era era un vulgar acto de piratería, era una especie de patente de corso para tomar militarmente, a nombre de una compañía, cualquier costa que les interesara. Así lo hicieron en todo el planeta, lo hicieron los ingleses, los franceses, lo hicieron los holandeses. Bueno, los españoles, conscientes de eso, instalan en 1605 un fuerte militar en la península de Araya y en el año 1622 los holandeses envían 43 navíos militares para tomar militarmente esa parte del oriente venezolano. Y el año siguiente, en enero del 1623, España definitivamente los expulsa del territorio español de la época, digamos, del territorio venezolano ocupado por España, y es la fecha definitiva en la que España, como te dije, expulsa a los holandeses de la región. Y no es sino hasta 1791, un poquito para desmontar esa narrativa histórica holandesa de su demanda actual de la Exxon. Ellos dicen, como te decía, que a duras penas los españoles llegaron hasta el Orinoco. Bueno, en 1791 hay una convención entre España y Holanda para el tema de la restitución recíproca de los fugitivos, donde en ese documento, en su artículo 1, se precisa que los establecimientos españoles en el Orinoco, el Esequibo, Demerara, Berbices y Surinam eran españoles, 1791. Ahora, ¿dónde comienza esta historia de invasión a lo que hoy es el territorio de la República Cooperativa de Guyana? En 1802, Holanda vuelve a recuperar sus territorios en Sudamérica. Y aquí comienza la historia. Aquí comienza esa historia. Aquí la historia que nos compete, claro, que nos convoca. Exactamente. Fíjate, el Tratado de Amiens hace que España recupere 3 colonias que tenía ahí. Una colonia llamada Esequibo, que está al este del río Esequibo. Eso es importante. El río Esequibo divide al este lo que era la posesión holandesa y al oeste lo que era la posesión de la Capitanía General de Venezuela, hoy Venezuela. Bueno, ellos recuperan ese territorio en 1802. En 1803, Inglaterra invade ese territorio holandés, lo invade militarmente.
ese territorio realmente tiene 20.000 millas terrestres. Es decir, 32.186 kilómetros cuadrados, que es lo que realmente le corresponde como territorio a la actual Guyana, a la actual República Cooperativa de Guyana. En 1803 lo invaden militarmente. En el año 1812, esa colonia holandesa, cuya capital era Starbuck, empezó a denominarse Georgetown, en honor al rey Jorge, ¿no? Y es la actual capital de la República Cooperativa de Guyana. Y en 1814, por el Tratado de Londres, es cuando Inglaterra le cede a Holanda un conjunto de territorios a nivel de europeo y africano que les había ocupado militarmente, pero se reserva para sí el Cabo de Buena Esperanza hacia la Argentina y se reserva para sí las 3 colonias, la de Esequibo, de Merara y Berbice, repito, al este del río Esequibo. Y es en 1814 entonces cuando se habla de la figura de compra por parte de Inglaterra a Holanda de ese establecimiento de 20.000 millas terrestres y lo compraron por 3 millones de libras esterlinas. Ahí están los documentos. Entonces es cuando por primera vez con algún título el 1804. Reino Unido, 1814, 14, es cuando por producto del Tratado de Londres, Inglaterra tiene alguna posesión titulativa en estas costas suramericanas, que son las 3 posesiones de Merara, Esequibo y Berbice, que están, repito, al este del río Esequibo y que no son más de 32.186 kilómetros cuadrados. Aquí se ve en la pantalla, se está viendo en pantalla. Exacto. Aquí. Yo muestro un mapa, por ejemplo, de las colonias holandesas publicado en Londres en 1807, donde se habla precisamente de cuáles eran las posesiones que tenía Gran Bretaña desde 1803, que es cuando los invaden militarmente. Y no es sino hasta 1831 cuando Inglaterra decide fusionar esas 3 colonias y las denomina a partir de 1831 como la Guayana Británica, que fue la que fue parte en el laudo arbitral de 1899. Cuando en el año 1831 ya ellos transforman esas 3 colonias holandesas en una sola, que la fusionan y empiezan a llamarse Guayana Británica, en 1835, 4 años después, Inglaterra decide demarcar el territorio que le compró Holanda en 1814, es decir, las 20.000 millas, ver su alcance. Y de manera unilateral, sin respetar, digamos, ya Venezuela para ese entonces era una república independiente, ya el Libertador había cambiado de plano en el año 1830. Claro. Ellos se fusionan y se convierten en Guayana. Nos separamos de la gran en 1830. De la Gran Colombia, que en realidad era Colombia. Nos separamos de la Gran Colombia y demarcamos nuestro territorio. Y no, es que preservamos el territorio que nos correspondía por la Capitanía General de Venezuela. Y ahí está, en la parte histórica está delimitado y siempre se reconoce el mismo territorio. Totalmente, y siempre poniendo como límite oriental, en el extremo oriental, el río Esequibo. De ahí entonces el lema, el sol de Venezuela nace en el río Esequibo. Nace en el río Esequibo. Bueno, fíjate, como ellos se fusionan como Guayana Británica en el 1831, la corona inglesa decide delimitar sus espacios y contrata al verdadero responsable de todo este desastre histórico, que es un naturalista, Robert Schomburgk, terminó siendo prusiano, pero terminó siendo Sir Robert Schomburgk, que no es otra cosa que para la historia un verdadero delincuente organizado que, utilizando el abuso de poder de la corona inglesa, navega o empieza a hacer el primer mapa de Schomburgk de 1835 ya al oeste del río Esequibo, es decir, ya sobre territorio venezolano. Y lo primero que nos dibuja en contra de nuestro territorio son 4.900 kilómetros cuadrados. Venezuela hace su protesta en ese entonces y 5 años después, en 1840, Inglaterra de nuevo unilateralmente vuelve a contratar los servicios de este dibujante delincuente y hacen una segunda línea Schomburgk
unilateralmente, porque ahí no participó con la anuencia del Estado venezolano, y ya nos quitan o ya dibujan en su mapa como una pretensión territorial 141.930 kilómetros cuadrados. Vamos a ver en pantalla. ¿No? Aquí. Ahí se ve en pantalla. Venezuela hace su protesta y fíjate que esto es un dato importante. En el año 1842, Gran Bretaña, en enero de ese año, anuncia su intención de remover dichos límites, cosa que no hizo, pero ya oficialmente reconoció que las líneas Schomburg eran falsas, que las líneas Schomburg fue un abuso por parte de ese dibujante que tenía otros intereses. Ya ellos habían, esa es una vieja historia del señor Walter Raleigh, que había dicho que quien dominara esa zona dominaba el mundo. Y bueno, en 1843... Ya ellos están conscientes ahí que hay mucho oro y es una tierra energética. No, hay muchas tierras raras. De hecho, el Libertador había decretado en una oportunidad la protección de las tierras raras que habían en Venezuela, ¿no? Bueno, en el año 1843, Venezuela le insiste en un tratado de límites porque es lógico, mire, este es el territorio que me correspondía por la Capitanía General de Venezuela. De acuerdo con las normas del derecho internacional, esto es uti possidetis iuris. Ustedes dicen que tienen un territorio determinado, ustedes lo están delimitando, ustedes reconocieron que el señor Schomburg se equivocó, tienen que remover unas líneas, lo aceptaron. Bueno, vamos a hacer un tratado de límites en el 43. En 1845, España nos reconoce la independencia y en ese tratado de amistad, la corona española reconoce que el territorio que le reconoce la independencia a Venezuela es el que le correspondía por la Capitanía General de Venezuela y Londres no lo protestó. Y ahí queda muy bien marcado que dentro de ese territorio está precisamente el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela, que es en su límite oriental máximo el río Esequibo. Aquí entonces, como lo vemos en pantalla, es en 1845. Sí, señor. España reconoce la independencia de Venezuela con el territorio que correspondía a la Capitanía General de Venezuela. Y en el año 1850, Venezuela intercambia notas diplomáticas con Gran Bretaña, donde ambos países acuerdan no ocupar dichos territorios hasta tanto no se llegue a una solución de los límites. Bien. Luego nos llevan al Tratado de Washington en 1897, que es un tratado que, si bien no ha sido hasta la presente demandada su nulidad, el mismo per se es incompatible con las reglas de derecho internacional. Entre otras cosas, porque él establece un conjunto de reglas que violan el uti possidetis iuris. O sea, él permite, violando el derecho internacional, que cualquier Estado que ocupe por más de 50 años, lo que llaman la regla de la prescripción, un territorio, esa posesión le vale título. Al igual que lo que llaman la regla del dominio político. Pero hay un detalle importante en el Tratado de Washington, que es que en su artículo 3, ellos están obligados como colegio arbitral, porque el Tratado de Washington es para darle una solución arbitral al problema, donde dice que ese colegio arbitral tiene que investigar y cerciorarse de cuáles son los límites al tiempo de la adquisición de los territorios por parte de la Guayana Británica con Holanda. Es decir, aquello que explicamos de los 32.000 kilómetros cuadrados. Claro. ¿No? Eso era lo que tenía que cerciorarse, respetando el uti possidetis iuris, cosa que no hizo el Tribunal Arbitral en 1899, porque fue una sentencia que en 4 cuartillas le arrancó 159.500 kilómetros de territorio, abusando de las famosas líneas Schomburg, porque hay un detalle que se me olvidó comentarte. El señor Schomburg muere en 1865 y el Reino Unido sigue utilizando las famosas líneas Schomburg en 1877, cuando ya nos pretenden despojar 167.830 kilómetros cuadrados. Y en 1897, en pleno Tratado de Washington, presentan una cuarta línea de Schomburg, donde ya pretenden usurparnos 203.310 kilómetros cuadrados. Mapa que presentaron en el juicio en 1899 y que tuvieron que retirarlo. Pues bien, después de ese laudo arbitral,
los ingleses quieren hacer una ejecución de sentencia pidiendo una demarcación de los territorios dados por las 4 cuartillas del despojo territorial en 1899, y fue una demarcación que nunca concluyó y sobre la cual Venezuela hizo, por vía de su Cancillería, un rechazo de plano, porque quienes firmaron ese acuerdo no tenían capacidad para comprometer a la República. Venezuela, en el año 48, después que se conoce la famosa carta póstuma de Mallet-Prévost, hace una protesta internacional sobre el juicio fraudulento de 1899, y eso tuvo eco en la comunidad internacional, y Gran Bretaña en el año 1963 acepta la revisión documental. Si tú tienes un juicio a tu favor, ¿cómo es que vas a aceptar la revisión documental de lo que ya estuvo revisado en un juicio? Bueno, Gran Bretaña lo aceptó, y producto de esa revisión documental es cuando se firma el Acuerdo de Ginebra en 1966, donde lo primero que tenemos que entender es que ya el Reino Unido acepta que hay una controversia sobre un tema de fronteras, un tema de límites y un tema territorial con la Guayana Británica. Por eso es que, de una u otra manera, el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra señala que se trata de la contención venezolana sobre que el laudo arbitral de 1899 es nulo e írrito. Y ese artículo casualmente no fue protestado por ninguna de las partes firmantes. Fíjate, de acuerdo con las reglas del Tratado de Washington de 1897, debería constituirse un colegio arbitral. Ese colegio arbitral, sin presencia venezolana, porque ya hay documentos que son públicos, donde el secretario de Estado Richard Olney, en la época, con el canciller Ponce Fonte del Reino Unido, deciden excluir a Venezuela de toda participación del juicio. De hecho, la representación venezolana estuvo en manos de abogados norteamericanos. Pero el colegio arbitral, como usted bien lo señala, fue conformado por 2 británicos. Ya eso... Juez y parte. Ya eso, exactamente. Ya son juez y parte. Ya por juez ahí definen cómo iba. De hecho, uno de ellos era el fiscal general de Inglaterra para la época, ¿no? O sea, tenía que defender los intereses del Reino Unido como sea. Ya ese principio de la imparcialidad estaba violado desde todo punto de vista. Entonces, 2 británicos, 2 norteamericanos de Estados Unidos y uno de origen ruso. Ese fue el colegio arbitral. Pero hay un dato importante en esta historia, que es que para el momento del laudo ya se había firmado en julio la primera convención de La Haya sobre el arreglo pacífico de las controversias. Es decir, ya todos los países le habían dado lo que es la génesis a la Carta de las Naciones Unidas y establecían los procedimientos internacionales para el arreglo pacífico. Sí, pero Venezuela, debido en ese momento, porque no estaba todavía la sentencia, estábamos en pleno juicio, han debido llevarla al procedimiento previsto en la primera Carta de las Naciones Unidas, por decir, en la primera Carta de la Convención de la Paz de La Haya de 1899, en julio. Y Venezuela no fue ajustada a ese procedimiento internacional. Claro, tenían un interés muy claro de seguir con un colegio arbitral mal conformado, fraudulentamente conformado, para sacar una decisión en 4 cuartillas sin motivación, sin explicación de cuál regla aplicar, sin decir de dónde sacaron ellos los límites, a pesar de que Venezuela probó muy bien, porque hay que reconocerlo, el equipo jurídico, si hayan sido norteamericanos, probaron muy bien, gracias a la delegación venezolana, a los juristas venezolanos, que de una manera impecable presentaron todas las probanzas históricas y jurídicas de Venezuela sobre su uti possidetis juris. Digamos que a pesar de eso, ese colegio arbitral en 4 cuartillas, sin motivación, sin explicación, sin ningún motivo, dijo, esto le pertenece al Reino Unido y punto. Y le dio la razón en lo que hoy reconocemos como nuestra Guayana Esequiba y que es el territorio que fue despojado en 1899. Es decir, 159.500 kilómetros cuadrados que no le pertenecen ni al Reino Unido y mucho menos le pertenecen a la República Cooperativa de Guayana, que no era parte porque no existía para ese momento y que no puede ocupar un territorio
que no le fue cedido en sus derechos litigiosos por Inglaterra. No hay ningún documento que así lo diga. Ok, para pero empezar. por eso es que no reconocemos ese laudo arbitral de 1899. Más que el laudo arbitral, fue un laudo arbitrario. ¿Por qué? Porque sencillamente estuvo formado por 2 norteamericanos, 2 ingleses y uno de nacionalidad rusa. Eso es correcto. Entonces Inglaterra se convirtió en juez y parte. No, y amén de que ya hay documentos que ya son públicos, que otrora eran secretos, donde los ingleses siempre han considerado que estos territorios podían ocuparlos y respetando el derecho internacional, y respetando el ejercicio de autodeterminación, y respetando los principios de soberanía, de integridad territorial, de independencia de los países, porque de hecho hay un dato histórico importante, que es que en plena guerra de secesión norteamericana, cuando el gobierno norteamericano no sabía qué hacer en su guerra de secesión con los esclavos negros o afrodescendientes que tenían en su territorio y los indios o sus etnias indígenas, bueno, ellos a sus indígenas, por ser nacidos en suelo norteamericano, los confinaron a territorios y colonias, pero no sabían qué hacer con los negros que tenían allá. A muchos los mandaron para el África, y hay unas notas secretas que ya no son tan secretas, donde Inglaterra le dice a los Estados Unidos, le ofrece que ella va a comprar y ocupar un territorio donde pueden compartirlo para que lleven a esos negros a las costas venezolanas y que de paso se repartan las riquezas que hay en suelo venezolano entre los ingleses y los venezolanos. Y si mal no recuerdo, eso fue en 1869. Ok, entonces, para ya ir concluyendo, hay temas importantes. No reconocemos el laudo arbitral de 1899 porque estuvo constituido por 2 norteamericanos, 2 ingleses y un ruso. No hubo participación venezolana. Eso es correcto. ¿Dónde queda entonces el derecho a la defensa de nuestro territorio nacional? ¿Creen ustedes que 2 norteamericanos van a defender al territorio nacional venezolano cuando recientemente escuchamos por ahí el testimonio de un expresidente republicano, donde dijo que hizo todo lo posible en el 2015 para apoderarse del petróleo venezolano? Fuimos todos testigos. Es público, es notorio y es comunicacional. 2 norteamericanos, 2 ingleses que tienen interés en el territorio. ¿Por qué? Porque la Guyana su territorio es inglés, pues, ¿no? Totalmente. De hecho, está regido por la Commonwealth. Y ahí viene el punto central de por qué referéndum. Pero claro, tenemos que el objeto del programa es documentar mejor a todos los venezolanos, a los que están en edad preescolar, en edad escolar, al liceo, a las universidades, porque hay venezolanos que no conocemos el territorio nacional de Esequibo. No saben que son 159.500 kilómetros cuadrados que están en juego, que son de Venezuela, pero además que tienen interés también por la riqueza que ese territorio presenta, porque eso forma parte del macizo guayanés. Es territorio venezolano y vamos a luchar por ello. El territorio venezolano se respeta y eso es lo que vamos a ejercer nosotros recientemente dentro de poco tiempo, ¿no? Ok, el artículo 10 de la Constitución de la República. Él es muy claro cuando señala que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, que ya lo explicamos en este programa, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Como en el caso que nos ocupa, el laudo arbitral de 1899, obviamente queda más que claro que estuvo viciado. Es correcto, y por eso es que nuestro llamado a referéndum
porque el tema de la Guayana Esequiba es un tema del más alto interés de Venezuela, de los venezolanos, es un tema de trascendencia nacional y es una reafirmación precisamente del artículo 10 de nuestra Constitución. Nosotros no podemos reconocer un laudo arbitral viciado de nulidad, y ese laudo arbitral viciado de nulidad es el del 3 de octubre de 1899, por las razones que conocemos, y por eso que nosotros... Pero hay que volver a explicar, no lo reconocemos porque sencillamente ese laudo arbitral que se celebró en Francia totalmente fraudulento. Estuvo conformado por 2 norteamericanos, 2 ingleses y uno de nacionalidad ruso. Y ustedes entenderán, pues, dónde estaba la mayoría, ¿no? No, y amén de eso, violaron una regla internacional. Ahí hay un claro error inexcusable de derecho por parte de ese colegio arbitral, que es no respetar la soberanía que ejercía Venezuela por uti possidetis, basado en que esos territorios correspondían a la Capitanía General de Venezuela y a la República de Venezuela en ese entonces, hoy República Bolivariana. Referéndum. Vamos a referéndum entonces dentro de el próximo 3 de diciembre del si 2023. Dentro de pocos días. Bueno, fíjate que curiosamente la República Cooperativa de Guyana presenta una demanda de solicitud de medidas cautelares pidiendo que se suspenda el referéndum consultivo. Qué casualidad. En primer lugar... No, y también salió por ahí el Luis Almagro, el que representa. Claro, la misma configuración del asalto del Estado de Derecho contra las instituciones venezolanas llevados por Almagro, el Grupo de Lima, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso la Corte Internacional de Justicia fijó para el 14 de noviembre las audiencias y bueno, hay un tema ahí. Primero, por Carta de las Naciones Unidas y por el Estatuto de Funcionamiento de la Corte, ellos no pueden meterse en asuntos internos de los países, de su soberanía. Esto es un tema... No deben. Esto es un tema estrictamente de los derechos constitucionales al ejercicio de la soberanía, al ejercicio político de la soberanía que tenemos los venezolanos. Nosotros entonces aquí le mandamos un mensaje al señor Luis Almagro, que la soberanía de Venezuela se respeta y la vamos a hacer respetar. Pero además de eso, ocúpese entonces usted del tema que le ocupa como miembro integrante de la OEA y de su territorio. Venezuela ya no pertenece a la OEA. Él es un vulgar corsario de la ExxonMobil. No. Eso, o sea, él no aparece por casualidad. Pendiente a todos los venezolanos. Él no aparece por casualidad. Claro. Entonces, bueno, nos están convocando en temas donde son estrictamente venezolanos, que tiene que ver con su integridad y su espacio territorial, porque ese es un territorio que no está en discusión, sobre un laudo que no tiene discusión. Y bueno, las preguntas son claras. Cuando se nos consulta que si estamos de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho, pues no estamos haciendo una cosa aislada de la esfera jurídica. La línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba, por supuesto que sí. Por supuesto, pero ya va. Es que obviamente tenemos que reconocer ese laudo arbitral del 1899 estuvo conformado por 2 norteamericanos, 2 ingleses y un ruso. Claro. No tuvo participación ningún venezolano en ese laudo arbitral y es el que estamos objetando. Claro, primero porque debemos preservar nuestros derechos históricos y esa línea fraudulenta viola nuestra actual Constitución en su artículo 10. En la segunda pregunta, digamos, el Acuerdo de Ginebra es nuestro soporte legítimo en derecho internacional, que demuestra que hay una controversia, claro, que Venezuela tiene una posición firme, histórica, jurídica, legítima, de que el laudo de 1899 es nulo, fraudulento, incompatible con el derecho internacional, y el Acuerdo de Ginebra establece los medios de solución de la controversia de mano de las Naciones Unidas. Nosotros no estamos fuera del derecho internacional. Estamos de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y fíjate que esto es una pregunta interesante. Claro. Lo primero que hay que aclarar es que la Corte Internacional, nosotros no desconocemos la Corte Internacional de Justicia. Porque somos miembros. Ella es un órgano judicial de las Naciones Unidas de la cual nosotros somos miembros. ¿Qué es lo que no reconocemos? Pero en este caso en particular, la
Corte Internacional de Justicia no tiene competencia porque esa es una competencia derivada que tiene que agotar todos los mecanismos previstos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Tratado o en el Acuerdo de Ginebra, que lleva a que esto lo conozca de una u otra manera el agotamiento completo de los medios previstos en la Carta y en el Acuerdo de Ginebra, cosa que no ha ocurrido hasta la presente. Okay. Y en ese sentido, de una manera con abuso de autoridad, el secretario general de las Naciones, a pesar de que Venezuela, nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, le advirtió en cartas que no era la vía judicial la que tenía que acordarse, primero porque Venezuela no la aceptaba y segundo porque está pendiente, previsto agotar los mecanismos del Acuerdo de Ginebra y de la Carta de las Naciones Unidas. Claro. Y ya esa es una razón suficiente para que la Corte no conociera. Sin embargo, avanzaron porque la ExxonMobil es correcto. La que está detrás. Es correcto. Ese es el mensaje la que está de abuso. La que tiene interés correcto. Legítimo ahorita es la ExxonMobil. Eso es correcto. Por eso Venezuela no acepta la vía judicial porque está pendiente precisamente el agotamiento de las vías previstas en el Acuerdo de Ginebra y en la Carta de las Naciones Unidas. Fíjense, Guyana pretende disponer unilateralmente de un mar que no está delimitado. Entonces, bueno, simplemente Guyana no tiene soberanía sobre nuestra Guayana Esequiba. La Corte Internacional de Justicia, magistrado, le negó a la República Cooperativa de Guyana por unanimidad esa pretensión de soberanía. Ya se lo negó la Corte cuando presentó la demanda. Ese territorio nos corresponde por derecho histórico y, ojo, hay un dato muy importante, es que Guyana no tiene cómo demostrar la propiedad sobre ese territorio. Ellos alegan que tienen 214.970 kilómetros cuadrados, pero ellos incluyen ahí los 159.500 kilómetros que están en la controversia, que no son parte de su territorio. Aparte de eso, ellos solamente tienen en su territorio 32.000 kilómetros cuadrados. Que es lo que Venezuela, nosotros no tenemos interés en su territorio. En lo absoluto, porque no ese es el que le deviene a ellos de la Guayana Británica, que se lo compraron a los holandeses en 1814. Pero son 32.000 kilómetros. Sí. Eso es bueno que los venezolanos lo sepan. Y tienen 23.000 kilómetros que no tienen cómo explicarlos. Y recordemos que Surinam tiene una pretensión de soberanía de 15.000 kilómetros que Guyana tiene que responderle a la República de Surinam también. Eso es un dato importante, sí. ¿No? Por eso, en la pregunta 4, Guyana no tiene soberanía sobre nuestra Guayana Esequiba. Y con respecto a la creación de la Guayana Esequiba, bueno, ese es el sueño, el legado de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Es una aspiración histórica venezolana, es una responsabilidad de nuestra generación y, repito, es el perfeccionamiento del artículo 10 de nuestra Constitución. Es un deber ser de todos los venezolanos, por lealtad a Venezuela, el ir el próximo 3 de diciembre a marcar sí, 5 veces. Y de verdad que me siento muy honrado con esta invitación, magistrado Iván Bastardo, amigo, consecuencia, compatriota, hermano de la vida, y te felicito además por esta iniciativa de transmitir un mensaje a todos y cada uno de los venezolanos por las nuevas líneas de las redes sociales. Lealtad Venezuela. Sí. El sol de Venezuela nace en el río Esequibo. Entonces, es importante, ya aquí también delimitamos las 5 preguntas que va a tener el referendo consultivo. ¿Ok? Y donde estamos convocados todos los venezolanos, pero para ello tenemos que darle más difusión y este es uno de los canales que vamos a utilizar para darle la verdadera difusión y explicar detalladamente las razones históricas y del presente y de lo que nos deviene dentro de poco tiempo afrontar entonces esta realidad, que es que ese territorio, los 159.500 kilómetros cuadrados pertenecen a Venezuela y nuestro sol nace en el río Esequibo. Y así es. Bueno, ha sido honrado. El tiempo nos castigó. Más bien creo que nos pasamos un poquito, pero no es fácil resumir 500 y tantos. No es fácil resumir la historia. Y explicar. Bueno,
Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron por nuestras redes sociales y el equipo técnico ya le dio respuesta a cada uno de ellos. Entonces, referéndum consultivo el 3 de diciembre. Vamos a votar todos los venezolanos. Aquí no priva razones políticas. Aquí priva razones históricas y razones de lealtad con nuestro país. Si tenemos lealtad con nuestro país, tenemos lealtad con nuestra historia, acudamos entonces el 3 de diciembre. Los esperamos entonces. Lealtad Venezuela. Saludos, hasta una nueva ocasión. Se les quiere mucho.